Adelante, Francisco. ¿Cuál es la más importante de las tres? Es que todas son importantes, Francisco, para ciertas cosas, porque, por ejemplo, para volar tu aeronave, para lo que es el volar, ¿ok? Pues tu indicated airspeed es tu velocidad que vas a utilizar para despegar, para aproximarte, para maniobrar, por si encuentras turbulencia. Luego el true airspeed te va a hacer, el true airspeed y el ground speed se pueden utilizar, generalmente no van a variar mucho, el true airspeed del ground speed, a lo mejor vas a encontrar una diferencia mínima por ahí 10, 15 nudos máximo, no creas que vas a encontrar mayor diferencia. El true airspeed realmente lo utilizas para la planeación del vuelo, ¿ok? Y ya tu ground speed lo vas a utilizar más a lo mejor cuando estés más bajo. ¿Por qué? Porque cuando estés más bajo, obviamente la densidad va a subir, pero si tienes un aire de cola, pues te vas a tener que planear mucho más tu aproximación, por ejemplo, porque te vas a ir más rápido en ese sentido. Entonces, cada una es importante, Francisco, para diferentes cosas. Ok, por eso es... Adelante, Francisco, dime. Por eso es que los controladores le preguntan a uno cuál es su velocidad indicada, no le preguntan cuál es su velocidad ground ni cuál es el TAS. Efectivamente, a los controladores en el radar no les aparece tu velocidad indicada, les aparece tu ground speed. Entonces yo, por ejemplo, yo te puedo decir, oiga, reduzca a 250, porque yo estoy viendo en el radar que tú traes a lo mejor 290 nudos, y me dice, pues es que ya vengo a 250. Ah, ok. Entonces trae un viento de cola tremendo porque trae 40 nudos más arriba. Entonces le dices, no, pues sabes que reduce para 210, por ejemplo, ¿no? Eso es cuando los controladores te dicen eso, o muchas veces te dice el controlador cuál es tu velocidad indicada, como tú dices, no, pues tal, pues órale, entonces bájale a tanto, ¿no? Y así le vas ayudando, porque él no ve tu velocidad indicada, él ve tu ground speed. Adelante, Kevin. Esa era la duda que tenía con uno de los controladores. Adelante, gracias. Ok. ¿Alguna duda que no les haya quedado claro la diferencia entre ground speed, true airspeed e indicated airspeed? Ok. Para el vuelo BFR, a lo mejor la diferencia que van a ver entre el indicated, el true airspeed y el ground speed no es no va a ser mucha la diferencia. A lo mejor van a venir volando a 100 nudos indicados, su true airspeed va a ser de 110 y su ground speed va a ser de 108. Entonces no van a ver a lo mejor mucha diferencia. Cuando vayan avanzando y cuando vuelen instrumentos o cuando vuelen los jets, ahí es donde se va a ver mucha diferencia por lo mismo que platicamos, porque van a ir volando más alto y más rápido. Pero sin embargo, sí quería de una vez tocar este tema, platicárselos, para que empezaran a ver cuál es la diferencia, porque muchas veces me ha tocado ver, y eso lo vamos a comentar en la siguiente sesión, que es planes de vuelo, ¿qué pongo en donde dice airspeed? ¿Por qué? Porque no voy a poner Mach, ¿ok? Como estamos acostumbrados en los jets, porque aquí voy a volar abajo, y de hecho mi avión ni siquiera llega a Mach, porque a Mach solamente lo vas a utilizar arriba de 250, abajo de 250 no se utiliza el Mach, se utilizan los nudos. Entonces, por eso es que quería yo tocar ese tema con ustedes en este momento. Perfecto, Fernando. Ya, disculpa que te interrumpa un momentito. Aquí los muchachos están acostumbrados a decir match, y la verdadera palabra es Mac, como tú lo acabas de decir, Fernando. Muchas gracias. Es correcto, es Mac, pero bueno, ya sabes que en todos lados pues tropicalizamos un poquito las palabras, ¿no? Pero bueno, no, el chiste es que se entienda para qué es cada cosa y bueno. Ahora, otro factor muy importante es la altimetría, ¿ok? La altimetría. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando cruzamos el nivel de transición, ¿ok? O la altitud, cuando estamos en la capa de transición, que hablamos que para Guatemala es 500 pies, que es la diferencia entre 19000 más 500 y nivel de vuelo 200, ahí ponemos nuestro altímetro en 2992, que es un altímetro estándar, o el equivalente a 1013 hectopascales. ¿Ok? Es exactamente 1013 hectopascales, es igual a 29.92 pulgadas de mercurio. Es equiparante. Ciertos países manejan milibares, ciertos países manejamos pulgadas de mercurio, exactamente lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros en el vuelo VFR? Nosotros en el vuelo VFR, salvo que realmente la presión barométrica
la presión barométrica esté a el estándar, coincidentemente utilizaremos el 2992. Si no, debemos de utilizar la presión estándar, la presión no estándar que está en ese momento. Ahora, ¿de dónde obtengo esa presión no estándar? Muy sencillo, del METAR, es el altímetro, ¿ok? De hecho, si por ejemplo vamos a volar, les voy a poner una ruta larga para ampliar mi punto. Si ustedes van a volar, por ejemplo, de Cancún a Guatemala, ¿ok? Lo van a despegar obviamente con el altímetro de Cancún. Más adelante yo les recomiendo que cambien al altímetro de Cozumel. Más adelante tendrían que cambiar al altímetro de Chetumal, ¿ok? Más adelante al altímetro de Belice y más adelante obviamente al altímetro de La Aurora. ¿Por qué? Porque ningún aeropuerto va a tener la misma presión. A lo mejor si están muy cerca, posiblemente lo tengan, pero va a ir cambiando la presión. ¿Por qué? Porque las isobarras, que son las diferenciales de presión en la atmósfera, van a ir cambiando conforme su latitud y longitud vaya cambiando. Entonces, en el vuelo VFR, salvo que realmente esté a 29.92 el altímetro de un aeropuerto, utilizamos el 29.92. Si no, tendrán que ir a la altimetría local de cada aeropuerto. Y se van a dar cuenta en esto. Un buen controlador de centro les va a ir dando el altímetro de por donde vayan pasando, ¿ok? ¿Por qué? Porque como no están arriba del nivel de transición, que todo mundo lleva el estándar 2992, los va a ir actualizando. Eso se van a dar cuenta. Traten de volar un día BFR cuando esté un controlador de centro y les debe de ir dando la altimetría de cada aeropuerto al que estén ustedes cercanos para que mantengan esa altimetría correspondiente a esa zona. Adelante, Kevin. Tengo una duda con lo de eso de las altitudes que se va agarrando de las estaciones, digamos algo de Costa Rica a Miami en un vuelo FR. Como voy bajo de la altitud de transición, durante el vuelo, digamos que paso por Cuba, tendría que ir agarrando el QNH de las estaciones sobre las que paso. Pero en el caso de que voy dentro del océano, o sea, mar adentro, ¿como qué altímetro tendría que llevar? Ok, muy excelente punto, ok. Y esto lo podemos platicar brevemente porque se vendría siendo más del siguiente rango, pero en las áreas oceánicas, ¿okay?, las altitudes de transición son a 3.000 pies, por ejemplo. Entonces ahí pondrías 29.92 si es que no alcanzas ninguna otra estación que reporte, o si estás en medio por ejemplo, ¿qué pasas en medio del Golfo de México? Por decirte algo, pues, ¿qué pones? Porque ni estás para México, ni estás para Cuba, ni estás para Estados Unidos. Pondrías 29.92. Adelante, Francisco. Ok, correcto. Solo para dos cosas. Aquí en Guatemala está prohibido volar dentro del mar BFR porque no tienen ninguna referencia. No tienen ninguna referencia. Adentro del mar ya obligatoriamente tienes que ir por instrumentos porque es lo que te va a dar la posición y para dónde vas, porque no tienen ninguna referencia. Y mi pregunta era, cuando estemos volando BFR y nos encontremos con un controlador de área, nosotros le tenemos que pedir el altímetro del próximo lugar más cercano, o él nos lo va a indicar porque nos está viendo que ya estamos llegando a por decirte así, a Tapachula. Adelante. Ok, Francisco, buena pregunta. Si el controlador del centro es bueno, o tiene experiencia, él solito te lo va a dar. Si no, tú se lo puedes pedir me confirma el altímetro Tapachula, y pues ya que pide la meteorología y él te lo dé. Pero si es bueno, él solito te lo va a dar. O te va a decir, ok, llámeme 20 millas antes de Tapachula. Entonces le dices, oiga, pues ya estamos a 20 millas antes de Tapachula, a 8.000 más 500 pies. Entonces lo más seguro es que yo hago eso, por ejemplo. Yo pido que me reporten unas tantas millas antes del aeropuerto, ¿okay?, el vuelo BFR, y entonces ahí yo agarro el METAR, ya lo pido, le digo, ok, enterado, 20 millas antes de Tapachula, le confirmo, el altímetro es 29.86, listo. O sea, yo por ejemplo hago eso.